Muy buenos días, estimados radioescuchas. Que Dios les bendiga grandemente. Les saluda el pastor Juan José Muro del Ministerio de Restauración a las Naciones, llevando una voz de restauración. Sean todos muy bienvenidos a su programa Despertad con Dios, un programa de teología bíblica, un programa de teología investigativa, un programa de consejería bíblica y también de intercesión de unos por los otros en toda la nación ecuatoriana a través del dial de la Radio Nacional 1210 AM o también a 1210 AM. Saludo cordialmente a todos nuestros hermanos en el Señor Jesucristo y a los caballeros y a las damas que también nos escuchan frecuentemente. Sean muy bienvenidos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Y bueno, vamos a orar a Dios esta mañana para poderle entregar el programa a Él. Vamos, por favor, a cerrar los ojos. Todos, por favor. Amado Dios del cielo, amantísimo Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, recibe, poderoso Dios mío, la gloria, la honra y el honor. Y queremos darte, Padre, esta mañana las muchas gracias por permitirnos estar una vez más dentro de la programación Despertad con Dios. Poderoso Padre, excelentísimo Rey, perdona nuestros pecados, perdona, Dios Todopoderoso, nuestras acciones, nuestra conducta, Padre Celestial. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que tenemos una naturaleza caída y que necesitamos de ti, Dios del cielo, para vivir. Padre bueno, Padre eterno, gracias por darnos la oportunidad de estar cerca a ti. Te adoramos conforme a las santas escrituras, en espíritu y en verdad. Te entregamos este programa a ti. Soberano Dios, bendigo a todos los radioescuchas que me escuchan en toda la linda provincia de Tungurahua y la provincia del Chimborazo. A todos los que nos escuchan también en el mundo entero a través del satélite, a través de la www.radiosira.com. Padre Celestial, gracias en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y bueno, estimados radioescuchas, vamos a poner, gloria a Dios para siempre, un himno congregacional que tiene como título Mis pecados fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre fe.
es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Ya estamos ya de regreso nuevamente en su programa Despertad con Dios, y vamos a continuar, damas y caballeros, con la segunda parte de esta enseñanza investigativa sobre el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis. Y vamos a hablar el día de hoy sobre la paternidad literaria. Este título es tomado del hebreo y trasladado al griego. Los libros de la Biblia, normalmente los hebreos lo llamaban por la primera palabra. Cuando se traduce a la palabra Génesis, que significa origen, principio o comienzo, este es el gran sentido y el gran título que condensa la razón del Génesis. Quiero decirle, estimado radioescucha y también radiotaxi en la hermosa nación ecuatoriana, que si usted busca doctrinas en la Biblia fuera del principio, te va a faltar gran parte de ellas. A veces decimos, vamos a estudiar la doctrina, por ejemplo, del Espíritu Santo, de la tercera persona de la trinadeidad. Teológicamente sería la doctrina de la neumatología. Y cuando alguien mayormente quiere estudiar la doctrina de la neumatología, esta palabra neumatología es una palabra teológica, se van al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, o se van en el Antiguo Testamento al libro del profeta Joel. Pero cuando uno comienza de esa manera, ya ahí perdimos la mención del primer libro de la Biblia, del Génesis, donde comienza la doctrina. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2 dice, vamos a leer la poderosa palabra de Dios, y los invito a abrir la Biblia en el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y vamos todos, por favor, a levantar la mano derecha al cielo y vamos a decir: Padre amado, vamos a leer tu bendita palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Tengan la gentileza de tener lápiz, papel y Biblia, porque estamos estudiando juntos la Santa Escritura. Y dice así, Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy importante, damas y caballeros, que en el Génesis, en el libro de los comienzos, comienza, por ejemplo,
la doctrina de la salvación en el capítulo 3. La doctrina de la soberanía, de la omnipotencia, aparece en el capítulo 1 y 2 del libro del Génesis. Las primeras menciones están allí y es muy importante que entendamos que Dios ha permitido este libro del Génesis para que nosotros sepamos los orígenes, los principios de todas las cosas. Moisés, el autor de este libro, el autor del Pentateuco, y les digo una cosa, hay evidencias internas que lo manifiestan. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al segundo libro de la Biblia, por favor vamos al libro del Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: y dijo Dios a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Si yo voy al Nuevo Testamento y Jesús, el Señor Jesús, señala a Moisés como el escritor del Pentateuco. Y después de que yo miro todo esto, pues yo llego a la conclusión que Moisés ha tenido que escribir todo o la gran parte del libro del Génesis, del libro del Éxodo, del libro de los Levíticos, del libro de los Números y también del libro de Deuteronomio. No quiero decir con esto que solo fue Moisés, pero sí quiero decir que Moisés fue el instrumento de arranque, de gestación, de producción y de alumbramiento de estos libros. Cuando uno tiene, damas y caballeros, la seguridad de tener el autor del libro, la pregunta que inmediatamente uno se hace: ¿cuándo se escribió este libro? Es muy difícil llegar a un consenso total sobre la datación del libro del Génesis, porque para poder datar el libro del Génesis, necesariamente tienes que datar también el libro del Éxodo. Y aquí vienen dos problemas. Hay un grupo, señoras y señores, de eruditos que hablan de datación antigua y otros eruditos que hablan de datación temprana. Algunos dicen que el libro del Éxodo data en los años 1440 o 1441, y para otro grupo es 1300 antes de Cristo. E incluso otros dicen en el año 1200 antes del Señor Jesucristo. Y no estamos hablando de aquellos eruditos liberales. No. Lo que sí es cierto es que hay una referencia bíblica, escúcheme bien, que nos permite datar el libro del Génesis partiendo del Éxodo. Qué interesante. Tenga la gentileza de ir a Primera de Reyes en el Antiguo Testamento. Si usted todavía no conoce bien el manejo de la Biblia, vaya al índice, por favor, y busque Primera de Reyes.
Si ya lo encontró, vámonos al capítulo 6, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. En el año, dice, 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Entonces, Salomón comenzó la construcción del templo. Aproximadamente por el año 960, antes del Señor Jesucristo, Salomón construye el templo. Y si nosotros le sumamos los 480 años, te da una cifra más o menos de 1440 años antes del Señor Jesucristo. Amados santos de Dios, damas y caballeros, hermanos en Cristo, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos tratando de datar un escrito de hace más de 3400 años. Ahora, si existe una variación en esta datación, por ejemplo, de 40 o de 60 años, a mí personalmente no me causa problema. Lo que sí es muy cierto, que las evidencias históricas, bíblicas, más precisas, nos llevan a estas fechas. Por ejemplo, una evidencia muy interesante de investigación, muy moderna sobre el libro del Éxodo, tiene que ver con la respuesta histórica a la pregunta: ¿cuál fue el faraón del Éxodo? La mayoría dirá que es Ramsés. ¿Pero qué Ramsés? ¿Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III o Ramsés IV? Muchos dicen Ramsés el III. Pero hay una investigación que surge de una estela. Estelas son aquellas figuras antiguas de los egipcios que tienen inscripciones. Ahora, se llama la estela del sueño que pertenece al tiempo de Tutmosé. En esa estela del sueño se habla del sucesor de un faraón que se llama Amenhoteo II, que tendría que suceder a este otro faraón. Y en la estela se dice que un profeta, que un vidente de aquella época de los egipcios, un mago, un astrólogo, le dice al hijo de ese faraón, al segundo hijo, que él gobernaría en Egipto. ¿Qué significa esto? Que si fuese el primero, no tendría nada que decirle, porque era el heredero. Y esto coincide muy próximo en fechas con la muerte de los primogénitos del libro del Éxodo. Luego este astrólogo, este mago, le dice al segundo hijo que no tendría derecho al trono, pero tú gobernarás en el trono del faraón. Eso es una de las muchas confirmaciones que datan, que permiten entender que el faraón
del Génesis no debió ser Ramsés, sino Amenhoteo II. Si lo tomamos de esta manera, descubrimos que la datación del libro del Éxodo y la datación del libro de Josué coinciden precisamente con este tiempo histórico. Es una opinión personal entre muchas opiniones de muchos teólogos que hay. Pero vamos a mirar algunos datos bíblicos, algunos datos históricos, también para que penséis que las dataciones antiguas, tradicionales, conservadoras, son las más precisas. Si usted corre la fecha del Éxodo un poco más allá, estarías comprimiendo el tiempo del libro de los Jueces, por ejemplo. Por ejemplo, si tú fechas el libro del Éxodo en el año 1440, la sucesión de los jueces es correcta. Y si no tienes que decir que hay jueces que gobiernan simultáneamente en el norte o en el sur de Israel, y componerlas para que la salida del Éxodo coincida con los 480 años que dice Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Damas y caballeros, después que tenemos la datación, tenemos que entrar en algo muy serio. Escúcheme bien, que se llama la teoría de las fuentes o la teoría documentaria. Pero antes de seguir, permítame por favor poner un himno congregacional que tiene como título En la Nueva Jerusalén. Cesen los conflictos de la vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción. Entraremos por las puertas de la patria celestial en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén, con acentos de alegría alabando al Salvador en la gran Jerusalén.
este himno congregacional llamado En la Nueva Jerusalén. Y bueno, estábamos hablando de que tenemos algo muy en serio que se llama la teoría de las fuentes o la teoría documentaria. La teoría documentaria, damas y caballeros, plantea una pregunta. ¿Los libros primeros de la Biblia es un Pentateuco de 5 libros o es un Hexateuco de 6 libros? Incorporando dentro del Hexateuco también el libro de Josué. Esta teoría comienza por los trabajos de un médico francés que se llamaba Jean Astruc. Este hombre va al libro del Génesis y comienza la lectura de los primeros capítulos. Sigue luego a lo largo del Pentateuco y dice: señores, los nombres de Dios en el Génesis son unos y más adelante son otros. De manera que él dice, hay pasajes del libro del Génesis y del libro del Éxodo que el nombre que utiliza es el nombre de Jehová o Yahvé. De manera que aquí tenemos una fuente, y esta fuente se llama, escúcheme bien, la fuente yavista. Luego observa que otros capítulos que utilizan el nombre Elohim, y esto quiere decir que es otra fuente que Moisés utilizó. Por un lado, tenemos los documentos yavistas, por otro lado, los documentos eloístas. La primera fuente y la segunda fuente. La primera fuente, yavistas, y la segunda fuente, eloístas. Por favor, sígame con precisión para poder entender la parte profunda y teológica del libro del Génesis. Después, nosotros seguimos, mejor dicho, después siguen investigando y dicen, señores, la fuente, mira qué interesante, eloísta, se puede dividir perfectamente en dos. Por un lado, tendremos la fuente eloísta que continúa, y por otro lado tenemos la fuente sacerdotal y le ponen el signo de la P. Quiero volver a repetirlo para volverlo a entender correctamente. Esta teoría comienza por los trabajos de un médico francés que se llamaba Jean Astruc. Este hombre va al libro del Génesis y comienza la lectura de los primeros capítulos. Sigue luego a lo largo del Pentateuco y dice, señores, los nombres de Dios en el Génesis son unos, pero más adelante en otros libros son otros. Estoy volviéndole a explicar, por favor. De manera, dice este hombre, Jean Astruc, que hay pasajes del libro del Génesis y del Éxodo que el nombre que utilizan es el nombre de Jehová o Yahvé.
De manera que aquí tenemos una fuente. Y esta fuente se va a llamar con un J, que es la fuente Yahvista, con J. Luego observa que otros capítulos que utilizan el nombre Elohim. Y esto quiere decir que es otra fuente que Moisés utilizó. Y sería con la letra principal de Elohim, la fuente E. Por un lado, tenemos los documentos yahvistas y por otro lado, los documentos eloístas de Elohim. Por un lado están los yahvistas con J y por otro lado están los eloístas con E. Después siguen investigando y dicen, señores, la fuente elogistas, que es con E, porque comienza con E, eloístas, se puede dividir perfectamente en dos. Por un lado, tendremos la fuente eloísta que continúa y por otro lado tendremos la fuente, escuche, sacerdotal. Y le ponen el signo o la letra P. Entonces tenemos tres fuentes. La primera fuente es la J, yahvista. La segunda fuente, la fuente E, eloísta. Y la tercera fuente, la P, sacerdotal. Y después viene otro, escúcheme bien, otra persona y dice, hay otra fuente. Y es la fuente D, deuteronomista. Qué interesante. Al mirar, damas y caballeros, cuando yo investigo sobre el libro del Génesis, yo miro este enredo de fuentes. Y bueno, gloria a Dios. Hay que decir dónde estaban y cuándo se produjeron. De manera que se hace un resumen de todas estas fuentes. Se van variando a lo largo del tiempo y podemos llegar a una sencilla y simple conclusión. Según las teorías de las fuentes documentales o teorías liberales, primero la fuente J han sido escritos procedentes de Judá del año 850 antes del Señor Jesucristo. ¿Quién hizo esta fuente? Un autor desconocido. La segunda fuente E han sido escritos alrededor de los años 750 antes del Señor Jesucristo, en el reino del norte. ¿Quién las escribió? Un autor desconocido también. Tercera fuente, la tercera fuente, la D, compuesta por el sumo sacerdote en tiempos del avivamiento del rey Josías, en el año 621, antes del Señor Jesucristo. Su autor también es desconocido. Y la cuarta fuente, la P, compuesta entre Ezequiel y Esdras. ¿Por quién? Tampoco lo sabemos. Al mirar esto, damas y caballeros, se llegaría a la conclusión que Moisés no escribió el Pentateuco y simplemente se le atribuye la autoría del Pentateuco
a Moisés porque era la figura de Israel. Por ejemplo, acuérdense la ley de Moisés en el libro del Éxodo. Ahora, esta teoría, aún los liberales de este tiempo ya la cuestionan. Ahora esta teoría documentaria nos va a llevar a otro problema mucho mayor, y sería el determinar el origen del pueblo de Israel. A la luz de la Biblia y de la fe, el origen del pueblo de Israel comienza por la elección de un hombre que ustedes lo conocen, Abraham. Ojo, señoras y señores, para estos liberales, el origen del pueblo es la unión de las 12 tribus de Israel en torno a un Dios diferente, de hombre distinto al Dios de los nombres cananeos. De manera, mientras los cananeos adoraban a Baal, y estas 12 tribus de pastores se iban uniendo, llamándole a otro Dios el nombre de Jehová o Yahvé, que los distinguía de los cananeos. Queridos amigos radioescuchas, probablemente para usted se le haga un poco difícil entender esto. Lo que yo estoy haciendo es darle una teología profunda, investigativa del primer libro de la Biblia. Usted puede pedirme las grabaciones o entrar a mi página web de nuestro ministerio y volverlo a escuchar varias veces para que usted lo aprenda. De todos los conceptos del primer libro de la Biblia y de la crítica contextual de lo que sucede en el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es fundamental para todas las doctrinas, porque el primer libro tiene todas las doctrinas y es donde está sentada la Biblia. Los 66 libros están puestos en el Génesis, de ahí se levanta el libro. Y usted y yo tenemos que madurar, por favor, para poder comprender en el amor del Señor Jesús la palabra de Dios. Las leyes dentro del pueblo de Israel. Al Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, se le llama ley. Y el término ley en el Antiguo Testamento tiene por lo menos, escúcheme, 3 acepciones. La primera es la ley dada por Dios en las tablas que se llaman el Decálogo. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? La segunda es la ley general por los libros dados por Moisés, especialmente el libro de los Levíticos y el resumen de Deuteronomio. Y el tercero se llama ley en general, a la extensión del Antiguo Testamento. Por tanto, cuando hablamos de ley en el entorno del Pentateuco, tenemos que pensar en 3 tipos de ley. La primera es la ley civil, que afecta a una sociedad determinada y que no tiene en alguna medida validez hoy como normativa legal, pero sí como normativa
ética. Las leyes civiles del Antiguo Testamento, que tiene que ver con regulación de familia, con regulación de relaciones, etcétera, persisten en cuanto a contenido moral. Porque el Dios que las establece, damas y caballeros radioescuchas, es un Dios moral. Por tanto, este Dios moral es un Dios ético. Los principios generales de que el marido no abandone a la mujer, de que no haya relaciones en grado de parentesco próximo, esto es moral propia de cualquier tiempo de la historia humana. Aunque el establecimiento legal que la regula varía. La segunda es la ley religiosa o ceremonial que tiene que ver especialmente con tipología del Antiguo Testamento. Ningún cordero, ningún becerro, ningún macho cabrío limpia el pecado del hombre. Y lo dice el autor del libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento. Pero hay todo, escúcheme bien, un establecimiento de leyes ceremoniales que apuntan en una dirección, y todos apuntan al Señor Jesucristo. La ley ceremonial del Antiguo Testamento concurre y se realiza y se determina en el Señor Jesucristo. De manera que el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, no solamente tapa y cubre, sino que también lleva el pecado del mundo y toda aquella tipología ceremonial del Antiguo Testamento concluye al final del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el centro desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De ahí que cuando el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, no existen más apóstoles, predique el evangelio a los Gálatas, a una iglesia que estaba en la ciudad de Galacia, gloria a Dios. Por ejemplo, y vienen detrás de Pablo personas para imponer sistemas legales. Y el apóstol Pablo dice, vamos a verlo. Vamos por favor al libro de los Gálatas. Abra conmigo la Biblia, el libro de los Gálatas, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay que recordar que estamos partiendo del Pentateuco, estamos partiendo del libro del Génesis, capítulo 4, especialmente, y estamos aprendiendo una lección actual para la iglesia. Cualquier asunto añadido a la palabra de Dios en aspectos religiosos y ceremoniales no tiene validez y esclavizan al pueblo de Dios. El hombre, en relación con la ley, tiene 3 niveles, escúcheme,
dentro de la Escritura que lo enseñan claramente. Pero antes de continuar, damas y caballeros, porque les estoy dando una enseñanza con un lenguaje profundo, que aparentemente podría ser muy dificultoso, pero no lo es si usted lo estudia. Al contrario, esto le va a dar crecimiento a usted, crecimiento espiritual, porque es sana doctrina. Y es lo que Dios anhela que usted conozca el día de hoy. Voy a poner un himno que tiene como título Cristo viene. Ya estamos de vuelta en su programa Despertad con Dios y seguimos con este estudio del Génesis en un panorama general del libro. Y había dicho que el hombre en relación con la ley, hay 3 niveles dentro de la Escritura que lo enseñan claramente. El incrédulo en relación con la ley. El apóstol Pablo dice que los incrédulos, escúchame bien, que los incrédulos, o sea, los gentiles, están sin ley. Segundo, los judíos están bajo la ley
para poderlo entender mejor, la ley es la gran losa que cae a un judío. ¿Por qué? Porque él entiende que la ley es un recurso de justificación. Ahora, ellos dicen, para tener vida eterna, andad así. Y Dios nunca quiso tales cosas. Primero, porque no puede llevarlo a cabo el hombre. Y segundo, porque las obras de la ley se dice, ninguna carne se justificará. La ley apunta a la necesidad irremediable de algo que supere la situación personal del hombre. Y ese algo que supera la situación personal del hombre, escúcheme bien, es el plan eterno de redención establecido en la eternidad, ejecutado en el tiempo y aplicado por gracia a todo aquel que cree. Ese es el Génesis. Adán es el primer personaje. Luego Abraham, que dio el origen del pueblo de Israel. Personaje de enorme importancia, radioescuchas. Abraham es el padre de la fe. Este hombre es el padre de la fe porque Dios le dijo, sal de tu parentela, mejor dicho, sal de tu tierra, y de tu parentela vete, le dijo. Deja tu parentela, sal de tu tierra, sal de tu nación, sal de tu ciudad y deja tu parentela. Este hombre vivía en la mejor sociedad del mundo, en la sociedad más culta de aquella época. Abraham era un hombre de edad, un hombre formado socialmente, culturalmente y religiosamente. Pero Abraham obedece y se va. Ahora, ustedes se acuerdan de Esteban, el diácono que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esteban da la clave de esto en la defensa suya que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este hombre diácono, Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo, dice: el Dios de la gloria apareció a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Luego la manifestación de la gloria de Dios delante de Abraham fue la gloria tan grande que cualquier otra gloria, por ejemplo, de caldeos de Ur o de lo que fuese, era pequeña delante de Abraham después de haber visto la gloria de Dios. Escúcheme bien, no existe gloria mayor, mejor dicho, no existe gloria mayor que solamente la del propio Dios. Y cuando Dios le dice, vente, este hombre lo sigue. Y es tan grande el cambio que se produce en Abraham, que Abraham comienza a ver. Y Abraham no ve tierra. Escúcheme bien. No ve tierra, sino ve el cielo. Ve a Dios. Vio a Dios, escuchó a Dios, y él se va de su ciudad, se va de su parentela, no mirando el camino de tierra, sino mirando al cielo, mirando a Dios. Y el escritor a la carta de los Hebreos y otros escritores bíblicos dicen que esos hombres esperaban la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto solamente es Dios. Abraham, luego Isaac, y comienza la línea de la elección absoluta de Dios, del Dios que es soberano. Y esto, radioescuchas, nos va a introducir en una doctrina del Nuevo Testamento llamada la doctrina de la elección. Y tenemos que entender bien esto. Amados hermanos en el Señor Jesucristo, porque hoy en día existe un gran problema que se ha originado por esta doctrina. Existe una elección genérica, como decimos los arminianos, o también hay una elección personal, como dicen el calvinismo moderado. Damas y caballeros, hay una guerra antes que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. El enemigo de nuestras almas, Satanás, a través del Facebook, ha levantado gente antibíblica, gente contraria a la Biblia, pero que conocen parte de la Biblia, y Satanás los está usando para destruir al pueblo cristiano, para confundir doctrinalmente al pueblo cristiano. Ahora, después de Isaac, que fue el hijo de Abraham con Sara, viene Jacob, el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y en esa línea de la promesa, escúcheme bien, notemos por favor que Dios se salta por alto el sistema del hombre. Luego no es Esaú, de que nace primero, del que tiene el derecho, sino es Jacob. Y justo se le da las bendiciones de la línea a uno que se llama el usurpador. Luego viene José, y José es otro de las grandes maravillas en donde Dios va a resolver una serie de problemas en relación con las tribus, y especialmente la división de José en Manasés y Efraín, que permite llevar adelante la distribución de la tierra, poniendo al margen a uno que no tiene heredad en la tierra, que es la tribu sacerdotal de Leví. Junto con los personajes existen 5 acontecimientos importantes en el libro del Génesis. Vamos a estudiarlos. El primer acontecimiento, o el acontecimiento primario importante, capital del libro del Génesis, y es la creación del mundo. De manera que aquí tenemos una enseñanza fundamentalista que presenta al Dios de la creación actual. El segundo lugar, la caída de la humanidad en el pecado. El proceso sigue de esta manera. Dios que crea todo bueno, buenísimo, y de pronto hay un problema que distorsiona la vida del hombre y lo desorienta en relación con Dios. En tercero está el origen del juicio de Dios. ¿Cuál sería? El diluvio. No estoy diciendo que Dios no ha actuado judicialmente antes, sino que aquí vemos la manifestación suprema de la expresión en la omnipotencia de Dios al servicio de su justicia. En cuarto lugar está la confusión de los idiomas.
confusión de lenguas, distorsión, separación, distanciamiento. Todo esto es lo que produce el pecado. Y el quinto lugar, tenemos el pacto con Abraham. Y este pacto con Abraham tiene dos orientaciones. Una tiene que ver con su descendencia natural y espiritual, que es Israel. Y otro que tiene que ver con la acción ejemplar de los hombres de fe. Y de hecho, es una acción enormemente importante dentro de este libro del Génesis. Estamos aprendiendo el Génesis en un panorama general teológico. Probablemente para usted, o probablemente no, el lenguaje que yo estoy proporcionando, usted no esté todavía familiarizado. Pero déjame decirle con todo respeto, ya es el tiempo que usted se familiarice con un lenguaje doctrinal, con un lenguaje teológico, y que usted y yo vayamos creciendo, madurando en la Santa Escritura. Y ahora entramos en la parte del bosquejo del libro. Y yo pregunto, ¿qué es un bosquejo? Un bosquejo es una síntesis interpretativa que permite establecer una división analítica para el estudio. Un consejo para todos los que desean predicar el Evangelio o que predican. Escúcheme por favor, no te pongas a estudiar nada. Si primeramente por lo menos no has leído 10 veces el texto bíblico, y si es posible en versiones distintas. Damas y caballeros, para enseñar la palabra de Dios hay que estar preparado, y tenemos que prepararnos muy bien. Primeramente, para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y segundo, porque tenemos una gran responsabilidad. Porque lo que usted y yo enseñemos a un pueblo lo va a llevar al camino al cielo o lo va a llevar al camino al infierno. Tenemos una gran responsabilidad delante del Dios de la Biblia. Y si Dios te ha dado la bendición de poder leerlo, por ejemplo, en el original, léelo allí primero. Luego, compleméntalo con las versiones. Pero no se te ocurra predicar jamás diciendo, aquí tengo el versículo, y lo has leído solo una vez y lo tomas a la ligera. Porque usted va a ser una secta, o usted va a ser un hombre que está encaminando a un pueblo cristiano al mismo infierno. Por ejemplo, del Evangelio de Mateo, o el libro de Mateo comienza con las genealogías. Y yo te pregunto, ¿lees las genealogías? O cuando vienen las genealogías, usted que es cristiano, se salta las genealogías.
Damas y caballeros y hermanos en el Señor Jesucristo, las genealogías de Mateo tienen una gran importancia. Y si usted no entiende la genealogía de Mateo, no te va a llamar el contraste con las genealogías de Lucas. Y no son iguales. Y usted se preguntará, ¿qué está pasando allí? Cuando tú lees el libro del Génesis, vas a encontrar genealogías. Y quiero resaltar que la Biblia no tiene ningún interés por la cronología, pero sí tiene interés por la genealogía. Vámonos, por favor, al primer libro del Nuevo Testamento. Estamos juntos buscando el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1 del libro de Mateo, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Este versículo habla mucho del Génesis. Y hay una enseñanza aquí, pero incompleta. Para completarlo, tendríamos que tendríamos que tomar cada nombre, tendríamos que tomar cada nombre y darle el desarrollo del entendimiento. ¿Y cuál es el tema de la Biblia? La Biblia está escrita para responder una sola pregunta nada más. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el omnipotente? ¿Quién es el todopoderoso? Cuando el enemigo de nuestras almas, que la Biblia le llama Satanás, tentó al hombre, le propuso al hombre: Dios no es el soberano, sino es un tirano. Le dijo Satanás a Adán y a Eva. Por eso no le obedezcan, le dijo. Pero en el libro del Génesis Dios dice: yo soy el soberano porque yo he creado los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, capítulo 1, versículo 1 del Génesis. En el libro del Éxodo, ¿quién es el soberano? Yo te hago una pregunta: ¿quién es el todopoderoso? ¿Quién abrió el mar rojo? Dios. Entonces el soberano es Dios. Ahora, tercer libro. En el libro de Levítico, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano. Dios es el todopoderoso. Dios es el omnipotente, porque estableció cómo quiere ser Él adorado. En el libro de los Números, pregunto nuevamente: ¿quién es el soberano? ¿Quién es el Dios todopoderoso? ¿Quién es el omnipotente? Dios es el soberano, porque pongo a mi pueblo, lo llevo, lo cuido y Dios los mantiene. Y en el quinto libro del Pentateuco, para estar terminando esta segunda conferencia a través de la radio Sira 1210 AM, Radio Nacional Ecuatoriana, en su programa Despertad con Dios, con Dios, con Dios, con Dios,
Dios.